¿Qué está pasando con la canasta básica? Se ha incrementado en los últimos meses. Hemos convocado al doctor Alfredo Sklarek Kuruchet, es director académico del CIPES, para hablar precisamente de este tema tan interesante. Doctor, bienvenido, buen día. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué ha pasado con la canasta básica en estos últimos meses? ¿Ha registrado un aumento? Bueno, lo que vemos es que a partir de nuestro proyecto de índice barrial de precios, que medimos 50 productos en 7 provincias del país, observamos que en los últimos 2 meses podríamos decir que ha habido un nuevo brote inflacionario con aumentos de más del 2% mensual. Hasta ahora, digamos, en lo que venía del año y desde la mitad del año pasado, que venía bastante tranquila la inflación, pero bueno, ahora hace 2 meses que vemos que habría, digamos, una nueva... Claro, se reactivó. ¿De cuánto más estamos hablando, Alfredo? O sea, estamos tomando septiembre exclusivamente y en eso ¿cuánto? Tenemos datos de hasta agosto y digamos, en lo que venía del año había, digamos, algunos meses con más, otros con menos, incluso algunos venía meses bastante que venía... Tranqui. Claro, uno lo nota en el bolsillo, ¿no? Había algunos meses incluso que caían los precios de los alimentos, un promedio de 1% mensual, ¿no? Y por eso vemos que estos últimos 2 meses son 2 meses seguidos con aumentos. En agosto hubo un aumento del 2,20% y en el mes pasado también fue alrededor de un poquito más del 2%, con lo cual observamos que parecería que está este nuevo aumento, ¿no? Si lo miramos en términos anuales, estamos en un 19% anual del aumento de los alimentos. O sea que cerraríamos en cuánto, arriba de un 20, 22, ¿en cuánto cerraríamos 2015? Estimamos, bueno, si hay una proyección, ¿no? Claro, es difícil decirlo porque también va a depender mucho de qué pase de acá a fin de año y creo que puede haber muchas cosas que pasen, ¿no? Pero si, digamos, si sigue la cosa tranquila, yo calculo que va a estar en un 23, 24. Claro. ¿Ese 19 es lo que viene en este año? ¿O es comparando desde agosto hasta agosto? Es el acumulado. Comparando desde agosto hasta agosto. Exactamente. Sí. Acumulado en este año va a un 13, 14%. Acumulado es el 13. Claro. ¿Y a qué atribuyen este último brote? Bueno, lo que hay que entender es una muy buena pregunta porque para hablar de inflación necesitamos entender, bueno, qué es lo que genera la inflación. A nuestro entender, estamos viviendo un momento en donde hay lo que se llama una inflación inercial. Es decir, los precios suben porque los sueldos suben y los sueldos suben porque los precios suben. O sea, no significa para nada, digamos, que la culpa de la inflación sean los aumentos de sueldos, sino es un proceso el que estamos viviendo en donde todos los precios y salarios y precios de los proveedores, etcétera, están subiendo. Entonces, eso es lo que genera los aumentos de los precios. Y justamente por eso estos últimos 2 meses vienen estos aumentos un poco más importantes, porque coincide justamente con que han venido las paritarias, ¿no? Entonces, a partir de que ahora la gente tiene un poco más de ingresos, también empiezan a aumentar los sueldos y así también se pierden, digamos, los aumentos, el poder adquisitivo de los aumentos, ¿no? Pero es importante remarcar de que no tiene que ver con el aumento de los sueldos, o sea, que el culpable sea de que aumentan los sueldos, sino que está un proceso, digamos. ¿Cómo se frena? Bueno, es un proceso difícil de frenar, no imposible. Creo que lo más importante es justamente que necesitamos entender de que en la medida que tengamos aumentos salariales, digamos, muy altos, y también vamos a tener inflación muy alta, y digamos, entonces es como que no tiene mucho sentido tener grandes aumentos salariales si después nos lo va a comer la inflación, ¿no? Discúlpame, hay otra cuestión también que me parece que hay que observar. Hay más especulación también de algunas empresas y grandes empresas que en este caso siempre son formadoras de precios, observan que hay más dinero en la calle y entienden que por allí es el momento como para, dicen, no perder el nivel de ganancias, más aún en un momento en donde por ahí uno tiene la incertidumbre del resultado electoral, de qué va a pasar con la economía, gane tal o cual candidato.
Por supuesto que la inflación también es un fenómeno que tiene muchísimas causas, o sea, no hay una sola causa, ¿no? Yo estaba diciendo este tema de la inflación inercial como uno de los principales razones, pero por supuesto que hay después también casos en donde hay grandes empresas que en realidad no necesitarían aumentar, pero aumentan justamente, como decís, porque bueno, ahora hay más, la gente tiene más dinero en el bolsillo porque recién viene el aumento salarial. Pero bueno, también, digamos, hay muchas empresas que justamente los aumentos salariales les generan un aumento. Y hay costos que se trasladan también. Por ejemplo, el aumento de los combustibles ha sido un costo que trasladan un montón de proveedores, de gente que tiene que trasladar la mercadería a distintos lugares. Eso también se trasladó. Claro, el año pasado, por ejemplo, cuando hubo la gran devaluación, también hubo un gran aumento de precios, ¿no? O sea que hay muchos factores. Y después también cuando hay un gran aumento del nivel de actividad económica, también eso por lo general suele traer, no es lo que estamos viviendo ahora, por eso digo, quizás fue eso algo que podía explicar más las cosas hasta el 2007, ahora yo creo que estamos en digamos, inflación inercial, o sea, un proceso inflacionario. Alfredo, ¿y qué es lo que más afectó el bolsillo de los cordobeses? ¿En qué, en esa medición, esas variables que tiene de productos medios, qué es lo que más se sintió que aumentó? Bueno, este último año lo que más aumentó fue verdulería. Estuvo aumentando un 30% anual, después viene carnicería un 19% y almacén un 14%, ¿no? Esto es este último año, porque digamos en otros periodos, por ejemplo el año pasado y el anteaño, el tema de la harina fue muy importante, aunque este año el pan, por ejemplo, nos sigue dando 20 pesos el kilo. O sea, viene fijo hace ya un año o más, ¿no? Y está bien, Alfredo. Y lo último, y en este marco, ¿cuál es el pronóstico que podamos llegar a ver? Esto que decís está aumentando lentamente, de poquito a poquito, la canasta básica. ¿Pensás que se puede ir replicando en los próximos meses? Sí, yo creo que va a ir, aparte, digamos, por eso digo, hay que entender esto como un proceso inercial. En función de que los aumentos salariales sean 29%, en función de eso, y bueno, también debemos esperar que la inflación tienda hacia esos niveles, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, digamos, porque esto quiere decir, de alguna forma, aunque vos decís que no, que se pidió un techo, o sea, se pidió un porcentaje de paritarias mayor a lo que en realidad después fue la inflación del año y eso provocaría más inflación. ¿Eso es lo que estás diciendo de alguna manera? Y lo que pasa es que, por ejemplo, porque yo digo que no es que hay que echarle la culpa a los salarios, sino porque es todo un proceso, porque también uno podría decir, bueno, está bien, pero el año pasado los salarios le perdieron a la inflación, porque según nuestras mediciones hubo un 40%, y los aumentos salariales... No llegaron al 30%, claro, de casualidad. Entonces, quizá uno dice, bueno, no, este año en realidad estamos recuperando lo que se perdió el año pasado. Entonces, por eso digo, no hay que decir, no es que el primer paso es que aumentan los salarios y después aumenta la inflación, sino que es un proceso que se va retroalimentando. Y lo que hay que entender es eso, digamos, que necesitamos ir coordinando todos estos precios a la baja. Va a tomar tiempo y creo que es fundamental eso, de tratar de pensar de que hay que ir de a poco bajando y que todos los precios vayan bajando, ¿no? Bien, Alfredo, la última pregunta, perdón, Vero. ¿qué se recomienda, a ver, si uno se fija más en su economía doméstica y teniendo en cuenta de que va a ir aumentando de a poquito? Aquel que pueda, ¿es aconsejable, digamos, que si puede comprarse unas cosas más del almacén, manotear 2 o 3 cosas más porque ya sabe que después va a aumentar? O sea, que lo pueda hacer, ¿eso es lo aconsejable? Bueno, es una buena opción en cuanto si uno compra productos que los pueda guardar. Claro. Siempre me parece que es una buena opción, sí. Bien. Para ahorrarse unas monedas, digamos. Claro, ¿se sí, porque digamos, hoy, con el sueldo de hoy, vamos a poder comprar más de lo que vamos a poder comprar el mes que viene y el próximo. Claro. Y el año que viene en paritarias no pidamos más del 11, chicos, porque si no se aumenta todo. Bien. Tiene que haber un gran compromiso justamente porque si uno pide 11 y después pasan otras cosas, bueno, obviamente pero viene por esa atrás. es la dificultad. Los aumentos siempre vienen por atrás de sueldo, vienen Bien. por atrás. Muchísimas gracias, Alfredo. Ha sido un placer tenerte acá, como siempre, para observar atentamente esto que están siguiendo en el CIPES, el movimiento de la canasta básica. Muy amable, ¿eh? Bueno, el doctor Alfredo Sklarek Guruchet con nosotros aquí en BDS. Me tengo que ir urgente.